Fracaso en la paz total, la que creó, la que diseñó el candidato Iván Cepeda. Eso es lo que dice un informe de Amnistía Internacional, una ONG que antes le gustaba a la izquierda radical en Colombia. Esta es una de las tres noticias que hoy, jueves 23 de abril, el Día del Idioma, no va a aparecer en RTBC, el canal de desinformación de la extrema izquierda en Colombia. Y arranquemos precisamente por ahí un informe que acaba de publicar la ONG Amnistía Internacional, una de las más reconocidas a nivel global en materia de defensa de los derechos humanos, que raja al gobierno y especialmente pone en relieve el fracaso absoluto de la paz total, al menos si creemos lo que puede ser, estoy de acuerdo, el cuentazo de que esa política tenía como propósito mejorar las condiciones de seguridad y no mejorar las condiciones estratégicas de grupos armados y mejorar el perfil electoral de la izquierda radical en el país a través del control territorial. Pero si fuéramos un poquito ingenuos y pensáramos que la paz total tenía como propósito lo que reza en el eslogan, la paz, pues a juzgar por eso, por ese objetivo, presunto objetivo, difícil de creer por cierto, pues ha sido todo un fiasco. La ONG Internacional Recoge el Colombiano publicó este martes un informe acerca de la situación de derechos humanos en Colombia durante 2025. A pesar de los procesos de paz activos, el balance fue negativo. Yo diría más bien, por cuenta de los procesos de paz, el balance fue negativo. No a pesar, como consecuencia de los procesos de paz. Ese es precisamente el punto. Dice el colombiano que en Colombia más de 9 millones de personas son víctimas del conflicto armado. Vaya paz total tan curiosa, donde una parte tan significativa, el 20% de los ciudadanos de Colombia, siguen siendo víctimas de las consecuencias de la violencia. Esta última, según un reciente informe de Amnistía Internacional, no ha dado tregua en Colombia. Luego de monitorear la situación en el país durante 2025, la ONG señaló que Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos y además cuestionó los alcances, cuestionó los alcances y logros del proceso de paz del Ejecutivo. Deben estar escandalizados en el gobierno y en todas estas organizaciones que todavía se niegan a admitir no solamente la paz total. Den el siguiente paso y piensen otra vez. También el proceso de paz de La Habana, si es que todos los indicadores de seguridad, secuestros, homicidios, acciones terroristas, asesinatos de miembros de la fuerza pública, están en su peor momento de los últimos 10 años, de acuerdo a los datos del Ministerio de Defensa. ¿Qué paz nos habló Juan Manuel Santos, su gobierno y los señores de Comunes FARC? No hubo tal cosa, faltaron a su palabra, el objetivo no se cumplió. Ni hablar de la desastrosa paz total que ideó Petro y Cepeda. Ante la crueldad de los hechos, Amnistía Internacional criticó duramente la política de paz total del gobierno, la cual cerró el año de la siguiente manera. De acuerdo con la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, a lo largo del año se registraron 139 episodios de desplazamiento forzado, tanto múltiples como masivos, que impactaron al menos a 90.282 personas. Esta organización también reveló 80 casos de confinamiento y limitaciones a la movilidad, afectando a 235.000 personas. En la región del Catatumbo, la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC provocó el desplazamiento de más de 82.000 personas entre enero y septiembre. Es decir, los resultados de esa dichosa paz total son malísimos. Los deterioros en distintos indicadores de seguridad, de acuerdo a Amnistía Internacional y a otras organizaciones que le hacen seguimiento al estado de la seguridad, de la violencia en Colombia, pues es perverso. No solamente es que no haya servido para mejorar las condiciones de seguridad, es que ha servido para deteriorarlas. Eso en la cosmovisión de personas como Cepeda y Petro no cabe, porque es que lo importante para ellos no son los resultados, nunca lo ha sido. Lo importante para ellos es la ideología, es esa visión hipotética sobre un futuro de leche y miel que nunca ha llegado y nunca va a llegar, pero que les permite seguir cabalgando sobre el poder. Ese es el punto, esa ilusión de la paz total o de la abundancia total, o de que ya no haya propiedad privada, o de que ya no haya clases sociales, esa ilusión dantesca lo que les permite es seguir cabalgando el poder, seguir montados sobre el poder, que a final de cuentas es el objetivo real. Son individuos egoístas, por cierto, como actúan todos los agentes en la sociedad, en una economía. También ellos, aunque se nieguen a admitirlo, aunque se nieguen a decir que sus propósitos son fundamentalmente egoístas, primero son ellos y de esa
manera actúan, pero fingen de cara a los muchachos petristas ser un grupo de personajes altruistas y de creer que estos fracasos, estos fiascos de la paz total son apenas un pequeño bache en el camino que los va a llevar algún día a ese futuro de paz total. No existe tal cosa, es un engaño, es una trampa. Amnistía Internacional nos da pistas para entenderlo. Segunda noticia que no va a aparecer en RTBC, el aparato de desinformación de la extrema izquierda. Bueno, el Me Too colombiano sigue desarrollándose. Ahora es la fiscalía la que de nuevo arranca, bueno, un poco vergonzoso, que nuestro jefe de propaganda o nuestro ministro de propaganda, Holman Morris, tenga acusaciones de este estilo, y no una, varias. Bueno, la señora periodista María Antonia García de la Torre denunció a Holman Morris en el año 2019 por un presunto caso de acoso sexual, pero a diferencia de los medios privados, en donde sí se toman medidas, así sea tarde, así sea de manera lenta, pero se toman medidas en los medios de desinformación del Estado, pues más bien la lógica es la del tapen tapen. La Fiscalía General de la Nación reactivó una investigación en contra de Holman Morris, gerente de RTBC, por una denuncia presentada en 2019 por la periodista María Antonia García de la Torre por presunto acoso o acto sexual violento. Se trata de un episodio que ocurrió en 2011 cuando García se encontró con Morris y otras personas en un barrio de Madrid, España. En ese tiempo ella trabajaba para El Mundo y le habría mostrado su interés de escribir sobre el documental Impunity. Bueno, la noticia narra los acontecimientos, los hechos de los que es acusado el señor Morris por parte de la periodista, quien dice que la forzó, que la intentó coaccionar para sostener pues algún tipo de relación sexual y por lo tanto ella habla de acoso. Y Morris, bueno, siguiendo con su narrativa pseudo-feminista, ni siquiera ahí se les cae la careta. En una entrevista ante W Radio había dicho que de pronto caemos los hombres en comportamientos machistas que tenemos que desaprender. Bueno, estos no son comportamientos presuntamente machistas, Morris, son comportamientos presuntamente delictivos, no tienen nada que ver con machismo, sino con un delito. Esperemos que esta vez sí las autoridades tengan algo que decir sobre esto y sobre las muchas otras acusaciones de violencia contra mujeres del señor Holman Morris. Desafortunadamente, nuestro ministro de propaganda, el director del aparato de desinformación del gobierno, además es un personaje bastante lamentable. Vamos con la tercera noticia que no va a aparecer en RTBC. La anterior, por supuesto, no existe. No hay ninguna posibilidad de que aparezca en RTBC porque es un aparato de desinformación. Desinformación y por lo tanto no van a publicar esa noticia sobre su flamante director Holman Morris. Vamos con la tercera noticia, ahora sí, que no va a aparecer en RTBC, el aparato de desinformación de la extrema izquierda en Colombia. Y esta es sobre la pretensión del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha amenazado con un nuevo incremento del salario mínimo. Que no me vayan a decir salario vital. Si escucho a alguien diciendo salario vital, me voy a reír y, como dicen los adolescentes, me va a dar una crisis de cringe. No puede ser que le cambiemos el nombre al salario mínimo, que ya es un concepto suficientemente dañino para la economía del país, y pretendan reemplazarlo por un término de neolengua marxista o socialista o progresista. Bueno, casi lo mismo. A pesar de la pretensión del presidente, varios juristas advierten sobre que eso es imposible bajo la actual legislación. Bueno, tampoco es que le importe mucho al presidente si es legal o no. Sabemos que está empeñado en producir decretos ilegales, no para que tengan efecto en la vida real, sino esencialmente para impulsar a su candidato, al señor Cepeda. Él es el jefe de debate de Cepeda. Si es legal o no, luego se verá, luego lo tumbarán, no importa. Lo importante es que de cara a la gente, por eso es un demagogo, quede la sensación de que él es el adalid del pueblo. Así, a final de cuentas, esto tenga un efecto negativo precisamente sobre los trabajadores y especialmente sobre los de menores ingresos, paradójicamente. Pero así es el socialismo, siempre es paradójico. ¿O quiénes creían ustedes que votaban en Venezuela por el chavismo? No eran precisamente los más ricos, tampoco fueron los más ricos los más perjudicados. Los más pobres votaron por el proyecto progresista de Chávez y Maduro, y los más pobres fueron los más perjudicados. Así que este tipo de paradojas no son nuevas, son engaños populistas. El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia sobre un posible nuevo incremento del salario mínimo ligado a las decisiones que adopte el Banco de la República en materia de tasas de interés, extorsionando. El Banco de la República cumple su tarea, cumple su labor de controlar la inflación, de mantener el valor del dinero en el tiempo. Yo voy a destortillar la economía. Sin embargo, una medida de este tipo sería
ilegal e inconstitucional. Si la Junta sigue esta tontería, pues subimos otra vez el salario, amenazó Petro en un Consejo de Ministros celebrado casi simultáneamente mientras la señora Angie Rodríguez develaba la podredumbre al interior de la Casa de Nariño. Sin embargo, dice el colombiano, el marco legal vigente impone restricciones claras. La ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo en Colombia se fija con periodicidad anual mediante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Bueno, la parte legal, digo yo, para concluir, es más bien secundaria. Lo importante es que estamos entrando, si esto se produce, en un ciclo inflacionario. Suben el salario mínimo 23%, repunta la inflación, el gobierno luego sube más el salario mínimo, luego va a repuntar más la inflación y así ad infinitum. El destino es la hiperinflación, sino que le pregunten a los amigos de Venezuela o de Argentina qué pasó cuando estas ideas estúpidas, también dichas por un populista que se creía muy vanguardista, que se creía un gran genio por hacer lo mismo que otros tontos habían hecho una y otra vez con resultados igualmente nefastos, pues ¿qué pasó? El destino es la hiperinflación, el destino es la miseria si seguimos montados en este caballito populista. Estas fueron las 3 noticias que no van a aparecer en RTVC, el aparato de desinformación y de propaganda de la extrema izquierda en Colombia. Nos vemos mañana viernes. Saludos.